4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Notemos muy bien que este texto de la Escritura nos está hablando acerca de un solo trono, el cual verán los elegidos de Dios. Un solo trono. Ese trono llamado trono de Dios y del Cordero. Se está hablando de que allí sobre el trono se sentará, sobre un solo trono se sentará uno solo. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que sus siervos les servirán, no les servirán, sino les servirán, singular. Dice, y verán su rostro, no sus rostros, sino su rostro, un solo rostro. Y su nombre, no sus nombres, sino su nombre estará en sus frentes. Este texto está en armonía con el texto también de Apocalipsis capítulo 4 versículo 2, donde el apóstol Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Jesucristo también declaró esto en Apocalipsis 3:21 cuando dijo: yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que Jesús está sentado en el trono del Padre, no al lado del Padre, sino en el trono del Padre. No en otro trono, no, sino en el trono del Padre. Pero ¿cómo entendemos esto? Pues esto lo entendemos cuando comprendemos la preciosa declaración de la Escritura de que Dios fue manifestado en carne. Miren que en cierta oportunidad, dice el capítulo 2 del Santo Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 16, que Jesucristo estaba haciendo la purificación del templo, debido a que estaba aterrado de todas las cosas que ocurrían en el templo, que se había vuelto una casa de mercado en vez de un lugar de adoración. Y él dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Todo judío sabía que quien habitaba en el templo era el Padre, el Espíritu Santo de Dios, habitaba ahí en el templo. Es decir, cuando ellos iban al templo, ellos pensaban encontrarse con el Padre eterno. Y entonces le dicen a Jesucristo: ¿y tú con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Danos una señal o muéstranos algo. Entonces Jesucristo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron: pero ¿cómo? Si este templo se demoró tantos años para construirse, tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero él no hablaba de ese templo que estaba construido ahí, esa edificación, sino él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, que en el cuerpo de Jesucristo verdaderamente habitaba toda la plenitud del Padre, como lo dice también Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. También dice 2 Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo. Amén. Dios estaba en Cristo. Y Juan 14:10, Jesucristo dijo: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Como ustedes pueden notar en el video, Julio César Clavijo, unicitario, demuestra que Apocalipsis capítulo 22, versos 3 y 4 se está hablando de que hay un solo trono, y en ese trono está el Padre y el Cordero de Dios, y que se le adora a ellos, indicando de que no hay dos personas diferentes en el trono. No es que el Cordero está al lado del trono, sino incluye al Cordero y al Padre en el mismo trono. Y él utiliza Apocalipsis 3:21, donde dice que Cristo se sentó en el trono de Dios y por tanto y además es la misma persona. Es cierta esta afirmación. Veamos en la interlineal de Francisco La Cueva, Apocalipsis 22, principalmente el verso 4. En el versículo 3 dice: y toda maldición no existirá ya más. Dice: el trono de Dios y del Cordero, en ella estará, y los siervos de él servirán. Él dice que como hay un solo trono, tanto el Cordero y el Padre son la misma persona, es un solo cuerpo. Veamos lo que dice la gramática de Daniel Wallace acerca de las conjunciones. En el griego existen varios tipos de conjunciones. Vamos en la página 517. En la página 517 podemos notar aquí, el gramatólogo habla de distintas conjunciones, como la conjunción correlativa, las conjunciones disyuntivas, enfáticas, explicativas, deductivos, adverbiales, causales, comparativas, condicionales, locativas. Pero cuando vamos a la gramática, la palabra o conjunción une entre el Padre y el Cordero. Veamos en la página
533 de este mismo libro, hablando acerca de la conjunción. En la página 533, la conjunción que aparece en Apocalipsis capítulo 22, verso 3, donde habla del trono de Dios y del Cordero, que está unido, estas oraciones coordinadas están unidos por la conjunción copulativa, Kai, y estamos hablando de una conjunción correctiva o condicionada. Ahora, según el párrafo dice, este uso simplemente conecta un elemento adicional con una discusión o añade una idea adicional a la secuencia de pensamiento. Y se traduce y, aunque si es enfática puede ser traducido como también, o sea que la conjunción copulativa kai en griego puede ser traducido por y o también, indicando una adición clave o importante. El último uso también es a veces llamado adjuntivo. Las principales conjunciones conectivas son kai y de. Como conjunción conectiva puede dejarse sin traducir. Ahora, según las personas que creen de que Jesús y el Padre es la misma persona en un solo cuerpo, principalmente la Iglesia Unicitaria, veamos lo que realmente explica Wallace en su gramática. En la página 183, bajo la regla de Granville Char, un trinitarista, pero no vamos a clasificar o utilizar este video para defender, o sea, refutar completamente la doctrina trinitaria, si no estamos rebatiendo completamente o refutando la unicidad de Dios. Aquí cuando vamos a la página de que habla, por ejemplo, del artículo, en el caso de Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4, habla del trono y del Cordero, pero sin embargo aparece el artículo delante de los dos sustantivos unidos por la conjunción copulativa kai, y ahora lo vamos a ejemplificar en el interlineal de Francisco Lacueva. Según Danamante, tiene la regla sin las condiciones necesarias. Cuando el copulativo kai, ojo, conecta dos nombres del mismo caso, si el artículo ho, nominativo, o cualquiera de sus casos, como el dativo, acusativo, vocativo, procede al primero de los dos nombres o participio y no está repetido ante el segundo nombre o participio, el último siempre se refiere a la misma persona que está indicando o descrito por el primer nombre o participio. Esto es, denota un ulterior descripción de la persona primeramente mencionada. Y ellos utilizan la construcción gramatical ASKS, donde utiliza, por ejemplo, el ejemplo de no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo. Y aparece la palabra Hohius te Marías Kai Adelfos. O sea, el hijo de María y hermano. O sea, que está hablando que los dos términos, pero el primer sustantivo, hijo, está precedido por un artículo y el segundo está omitido. Por tanto, además se está refiriendo a la misma idea central. Pero en el caso de Apocalipsis capítulo 22, verso 3, es lo contrario. Está hablando de dos personas diferentes. Y eso es lo que queremos demostrarle a este detractor Julio César Clavijo de la Iglesia Unicitaria. Veamos la interlineal de Francisco Lacueva en el capítulo 22, verso 3. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, dice Ho tronos tu seu. Tronos está precedido por un artículo de caso nominativo y seos de caso genitivo está precedido por un artículo genitivo de caso genitivo. Tu seu. Después viene la conjunción copulativa, lo que estábamos hablando sobre la gramática de Daniel Wallace. Y tu arneon, o sea, cordero. Cordero está precedido por un artículo genitivo. Ambos sustantivos conectados por la conjunción copulativa, estas dos oraciones coordinadas, la 1 y la 2, están los dos sustantivos, tanto seos como arneon, están conectados o antecedidos por un artículo genitivo, ambos. En el caso de
las personas que admiten de que el Padre y el Hijo es la misma persona, debería venir el artículo precedido delante, tronos, y omitido, para decir que es la misma persona. Pero aquí está habiendo una diferencia abismal en la gramática griega, tanto tu seu y tu arnion. Completamente ha quedado refutado el argumento de Julio César Clavijo de que es la misma persona y que está en el mismo trono. Ahora, en Apocalipsis 3:21, él omite a los apóstoles. Él dice que el Padre y el Hijo están en el mismo trono porque el Hijo se sienta junto con él. En el 3:21 dice: el que venza, le daré que se sienta conmigo en el trono de mí, como también yo vencí y me senté con el Padre de mí en el trono. O sea que los apóstoles se sientan junto con el Padre y el Hijo. La pregunta sería: ¿son los apóstoles, el Padre y el Hijo, la misma persona porque están sentados en el mismo trono? Lo mismo que admite Julio César Clavijo en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 3, donde dice que el trono de Dios y el Cordero, quiere decir que el Cordero está en el mismo trono. Entonces debemos admitir que en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, está diciendo que tanto los apóstoles, el Padre y el Hijo, son la misma identidad y la misma persona en cuanto a unidad. Hasta aquí un video más refutando los argumentos de Julio César Clavijo, el unicitario detractor, en contra de los testigos de Jehová.